De repaso, la lección 8 tiene como título ¿qué importancia tienen los 10 mandamientos? Vamos a ver algo sobre los 10 mandamientos. Entonces, pero primero vamos a hacer nuestro cuestionario de repaso. Solamente vamos a contestar verdadero o falso y al final volvemos a revisar nuestro preexamen o el cuestionario y ya nos vamos a dar cuenta qué tan orientados estábamos sobre este tema en particular. Entonces voy a dar lectura, solamente tú pon verdadero o falso y vamos a la lección. ¿Sale? Julián, también buenas noches, se acaba de añadir. Número 1, vamos a contestar nuestro cuestionario. Número 1, los 10 mandamientos formaron parte de la ley que Dios dio a Moisés, ¿verdadero o falso? Los 10 mandamientos formaron parte de la ley que Dios dio a Moisés. Número 2, para obtener la vida eterna tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Para cumplir o para obtener la vida eterna tenemos que cumplir los 10 mandamientos. ¿Verdadero o falso? Número 3. Si uno no puede cumplir los 10 mandamientos, basta con hacer el esfuerzo para tener la vida eterna. Si uno no puede cumplir los 10 mandamientos, basta con hacer el esfuerzo para tener la vida eterna. ¿Verdadero o falso? Dios nos dio los 10 mandamientos con el fin de hacernos ver que somos pecadores. Dios nos dio los 10 mandamientos con el fin de hacernos ver que somos pecadores. 5. Los 10 mandamientos representan la norma establecida por Dios para el comportamiento humano. Los 10 mandamientos representan la norma establecida por Dios para el comportamiento humano. 6. Uno es más culpable si quebranta el mandamiento no matarás que si quebranta no dirás falso testimonio. Uno es más culpable si quebranta el mandamiento no matarás que si quebranta no dirás falso testimonio. Número 7. Si la vida eterna se consiguiera cumpliendo los 10 mandamientos, no tendría caso que Cristo muriera. Número 8. La ley de Dios es demasiado exigente. La ley de Dios es demasiado exigente. 9. Es imposible cumplir los requisitos de la ley. Es imposible cumplir los requisitos de la ley. ¿Verdadero o falso? Y por último, los 10 mandamientos nos conducen a Cristo. Los 10 mandamientos nos conducen a Cristo. Entonces, ahora sí vamos a contestar nuestra lección de esta noche. Lección 8. ¿Qué importancia tienen los 10 mandamientos? Ok. Antes de que vayamos al texto, alguien prenda su micrófono y puede citarme algunos de los 10 mandamientos que pueda recordar en este momento. Son 10 y ahorita los vamos a revisar en la sección de la Biblia en que aparecen. ¿Alguien prenda su micrófono y compárteme alguno? ¿O algunos? ¿Nadie? ¿No fueron a la doctrina de chiquitos? A ver, dice. Primero amarás a Dios sobre todas las cosas. Ok, ese es uno así más o menos que por ahí va, ¿sí? ¿Alguno más que se recuerden? Honrarás a tu padre y a tu madre. Sí. No nombrarás nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y madre. Santificar el día del Señor. Santificar, muy bien, el día del Señor. No matarás, no hurtarás. No matarás. No matarás, no robarás. Okay. No cometerás adulterio, no robarás. No robarás. Bueno, por ahí están, ¿verdad? Sí, por ahí están. Testimonio. Falso testimonio, por ahí los tenemos, pero entonces vamos a ir a la Biblia, porque el documento bíblico nos da la certeza. Por eso nos dice la lección que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, y vamos a tratar de señalarlos. Yo esto lo he hecho con mucha frecuencia porque creo que es importante que como creyentes sepamos en dónde están los 10 mandamientos, aunque es una parte de la extensa ley mosaica, de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Dios se lo dio al pueblo de Israel a través de Moisés, pero los 10 mandamientos como que encierran la norma de comportamiento moral del pueblo de Israel y que por ende se extiende a los hombres. Entonces, sería bueno, como un ejercicio, hola Magda, bienvenida a clase, que pudieras ir señalando en tu Biblia, si tienes una Biblia en papel, pudieras irle poniendo el número a cuál es el primer mandamiento de acuerdo a Éxodo capítulo 20. Entonces, voy a darle lectura, voy a darle una lectura en la versión dinámica
Si tienes Biblia y esto te sirve, lo puedes ir numerando para que sepas cuál es el primero de los 10 mandamientos que vienen en Éxodo capítulo 1, 20, perdón, del versículo 1 al 17. Entonces dice así, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Dice, yo el Señor, tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses ajenos además de mí. Ese es el primer mandamiento que viene en el versículo 3 de Éxodo capítulo 20. Número 1, no tengas otros dioses ajenos, ¿sale? No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Ese sería el segundo mandamiento, el que está en el versículo desde el 4 hasta el versículo 6. Es decir, la prohibición clara y tajante de no hacerse imágenes para adorarlas, inclinarse, honrarlas, sacrificarles. Y esto es desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Ese es el segundo mandamiento. Entonces, el primero diríamos es, no tengas otros dioses ajenos además de mí, no te hagas ídolos ni te inclines los adores. Versículo 7, que es el número 3. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Ese sería el tercer mandamiento que está en el versículo 7. Número 8, versículo 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo y da todas las indicaciones a partir del versículo 9 que competen a lo que sería el cuarto mandamiento. Es decir, trabaja 6 días, haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Ahí están los primeros 4, que tienen que ver entre el ser humano y la relación con Dios, en una relación vertical. Ahora se va a extender en una relación horizontal con el prójimo. Versículo 12, que sería el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto mandamiento, versículo 13, no mates. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no des falso testimonio en contra de tu prójimo o no mientas. Y el último que está en el versículo 17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Entonces, hasta ahí tenemos los 10 mandamientos. Perfecto, están en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3 al 17. Ok, algunos dan instrucciones más específicas. Perfecto. Entonces, como dijimos, los 4 primeros tienen que ver del hombre y del ser humano, el pueblo de Dios en relación con él, y los otros se extienden al prójimo. Ahora vamos a buscar a alguien que busque Mateo 19, del 16 al 22, y lo lea muy claramente, que tengan buen sonido, buena dicción, porque esto queda grabado. Busque a alguien, por favor, Mateo 19, 16 al 22, y vamos a contestar en el contexto de Éxodo capítulo 20 y en esta parte del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo 16 al 22. Quien lo tenga, prenda su micrófono y léalo, por favor. Yo lo leo. Adelante. Entonces vino uno y le dijo, sí es el 19, ¿verdad? Sí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás,
ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Gracias, Magda. Muchas gracias. Hasta ahí, hasta el 22. Muy bien, Sí. muy claro, gracias. Solamente como un compendio cultural, no solamente eran los 10 mandamientos, la ley dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel constaba de 613 mandamientos. 613. 365 eran prohibiciones y 248 cosas que tenían que hacer. Claro que la ley moral en relación con Dios y con el prójimo está en el Decálogo, pero no eran los únicos 10. Había 613 en total, como les digo, 365 prohibiciones y 248 cosas que tenían que hacer. Entonces era una ley muy, muy amplia, que era ceremonial, que era civil, que era religiosa, que era alimenticia, de salud, en fin. Era una ley muy bien estructurada, pero el Decálogo, que es en la relación con Dios y con el prójimo. Vamos a contestar esto. De acuerdo a lo que compartió Magda, que es el joven rico, como en algunas Biblias se nos ponen los títulos en la perícopa o en el párrafo, dice lo siguiente, vamos a contestar. El joven suponía, este joven de la narrativa del Evangelio de Mateo, suponía que la única forma de conseguir la vida eterna era ¿cómo? De acuerdo a lo que leyó Magda. ¿Cómo él pensaba que podía tener la vida eterna y una buena relación con Dios? Cumpliendo con la ley. Cumpliendo con los mandamientos, ¿verdad? Cumpliendo con los mandamientos, porque Jesús le dice, pues, ¿qué tengo que hacer? Es una buena pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Verdad? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno, entonces le dice, obedece los mandamientos. Dice, ¿cuáles? Preguntó el hombre, y le cita Éxodo capítulo 20, ya se dieron cuenta, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Ok, muy bien. Él iría cumpliendo los mandamientos. Ahora, si uno quiere saber cuál justicia requiere Dios para ganar la vida eterna, ¿qué es la respuesta? ¿Entiende la pregunta? Fíjense, ¿eh? Si uno quiere saber cuál justicia requiere Dios de parte del ser humano para ganar la vida eterna, ¿cuál sería la respuesta? De acuerdo al texto que leímos. O sea, fíjate, voy a tratar de ponerte en el contexto. Este joven le hace la pregunta a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? Hacer para merecer la vida eterna. Ok, ¿qué debo de hacer para merecer la vida eterna, verdad? Esa fue la pregunta. Hasta eso es una buena pregunta. Entonces, Jesús les dice, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y luego le pregunta, ¿cuáles? Jesús le dice, ok, son estos. Ahora, aquí hay que entender una cosa. Jesús estaba entendiendo cuál era la intención de este joven, ¿verdad? Porque más adelante en la narrativa se demuestra cuál era la intención de este joven. Porque Jesús le dice a este joven, ¿cuáles son los mandamientos? Preguntó. Jesús le dice, no mates, honra a tu padre y a tu madre, termina. ¿Qué dice el versículo 20? Alguien que lo lea. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces, fíjense, este joven tenía una percepción personal de que él había cumplido con los mandamientos de chiquito, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí. Sí. Él creía. Y no dice, no, no ahorita, sino desde qué. Desde chiquillo yo lo he cumplido, Jesús. Y luego se atreve a decirle, dice, ¿qué me falta? Como diciendo, dame estrellita y nota, Jesús, porque desde niño he cumplido estos mandamientos.
Y Jesús de veras va a ir al problema de este joven o de este hombre joven. Le dice, ¿te hace falta qué? Amar Vender al todo lo que... prójimo. Exactamente, te hace falta uno, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Nos damos cuenta Que es el amor al prójimo, ¿no? exactamente que sería el amor al prójimo, ¿verdad? Porque los primeros 4, como vimos, se relacionan en mi relación con Dios y los otros 6 restantes de los 10 mandamientos es con mi prójimo. Entonces, él se dio cuenta que no era verdad, que no estaba cumpliendo con la ley. Y él queda evidenciado porque él creía que Jesús le iba a decir, muy bien, ya tienes la vida eterna, ya cumpliste los mandamientos, qué buen joven eres desde chiquito. Jesús evidencia que no era como este joven pensaba. Entonces, si uno quiere saber cuál es la justicia que requiere Dios para ganar la vida eterna, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tendría que haber cumplido realmente este joven? Hacer Jesús como No, Todos los mandamientos. lo que dijo Enrique, cumplir todos los mandamientos y nunca fallar. La pregunta, ¿había fallado? Sí. Sí. Sí había fallado. Este joven sí había fallado. Él creía que no había fallado, pero cuando Jesús lo confronta, ahora, ¿cuál de los 10 mandamientos este joven no cumplió? Específicamente de lo que leímos, ¿cuál sería? ¿Qué piensan? Prójimo. Pero como mandamiento no vendría, porque no dice, amarás a tu propio. Jesús lo resume en 2 sentencias, ¿verdad? Pero hay algo que evidenció su corazón. ¿Qué le pidió Jesús? Que vendiera todas sus pertenencias y se las diera a los pobres. Ok. Dijo, no hombre, estas cosas son que, Mías. ¿cómo se le llama al que tiene cosas y no quiere compartir? Es bien que, Egoísta. ¿codiciaba o no? Sí. Fue Sí, no codiciaba, desobediente. uno de otros, pero él no quería, había codicia en su corazón de alguna manera porque no quería repartir. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Está ganando tu amor al dinero. Ahora también puede ser otro de los pecados, ¿verdad? No tendrás ídolos. ¿Cuál era su ídolo posiblemente? El dinero. Sus ¿Ya se dan riquezas. cuenta? Porque dice que se fue muy triste porque tenía muchas que Posesiones. posesiones. Entonces, muy posiblemente el dinero era un ídolo para él. Era tanto su ídolo, el dinero, que no pudo seguir a Jesús. Entonces, pregunta, ¿había cumplido la ley? No. No. Entonces, el joven, entonces, si uno quiere saber cuál es la justicia que requiere Dios para ganar la vida eterna, ¿cuál es la respuesta? Cumplir los mandamientos sin fallar. Esa es la respuesta. Pregunta 3. ¿Cree usted o crees tú que era cierto que el joven siempre había cumplido los 10 mandamientos? No. No, no los había cumplido. No. Ninguno. Perfecto. ¿Creía él que era cierto que siempre los había cumplido? ¿Él creía? Sí, él creía en su grande imaginación. Sí creía. Ahora, ¿qué prueba le dio Cristo, como lo hemos platicado ahorita, que no cumplió el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo? El dar sus Se puso triste. Fue- No quiso dar de los suyos, ¿verdad? Miren, por eso Jesús resumió los 10 mandamientos en 2, ¿verdad? Él divide de alguna forma los 10 mandamientos en 2. Del 1 al 4 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él lo resume, el de no tendrás dioses ajenos, lo que leímos en Éxodo, ¿verdad? No te inclinarás, no te harás ídolos, santificarás las fiestas, me lo dedicarás a mí. Él dice, amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, que es honrar primero a tus padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. Entonces, a tu prójimo como a ti mismo. Él resume el decálogo en estas 2 grandes sentencias. Entonces,
Él no quiso amar a su prójimo. Ahora 6. Cuando el joven comprendió que ese sistema de ser salvo era demasiado difícil, ¿qué pregunta debería de haber hecho? ¿Alguien? ¿Qué no he hecho? En vez de qué más me falta, ¿qué no he hecho? Entonces, muy bien, si esta no es la manera de tener la vida eterna, porque recuerden que él vino preguntando, ¿qué debo hacer? Y aquí está la clave, fíjense, por eso la gramática nos interesa estudiarla. ¿Qué debo hacer? Él estaba basando su concepción de tener la vida eterna en hacer cosas. ¿Sí me explico? ¿Qué debo hacer? Él creía que haciendo, y Jesús lo confronta y lo lleva a una realidad que no es haciendo. Por eso entendemos el principio del Evangelio. El cristianismo no es hacer, sino que Jesús dice, lo que tú no pudiste hacer, yo ya lo hice. Por eso la salvación y la vida eterna es a través de la fe, no de lo que hacemos. La pregunta tenía que haber hecho es, entonces, si no es así como yo creo que debo de hacer, entonces, ¿cuál es la manera? Y la pregunta es, ¿qué hizo el joven? Se entristeció. Se puso triste y se fue. Y se fue. Se fue. Entonces, él tenía que haber preguntado, ¿cuál es la otra manera? Pero se puso triste porque su ídolo era el dinero, porque no amaba al prójimo, y en lugar de escuchar a Jesús, mejor se fue. Ok. Vamos a leer a alguien que lea Santiago 2, 10 y 11, por favor. Que lo lea fuerte, por favor. Santiago 2, 10 y 11. Dice así, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Gracias, Quique. A ver, ¿cuántos mandamientos se necesita uno quebrantar para ser un infractor de la ley? Uno solo. Uno solo, con uno que quebrantes, ya eres infractor de toda la ley. Perfecto. 2. ¿Es uno culpable si quebranta solo unos pocos mandamientos, aunque guarde la mayoría de ellos? Sí. Correcto, sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque ya no se cumplió completo. Sí, ya no se cumplió completo porque Santiago fue muy claro, con que quebrantes uno te haces infractor de toda la ley. Con eso, con uno que quebrantes. Pregunta, ¿todos quebrantamos la ley de Dios? Sí. Todos, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento según Éxodo 20? ¿Quién se lo aprendió? A Dios sobre todas las cosas. No, como Éxodo 20. No tengas otro Dios además de mí. No tengas otro Dios además de mí. Lo que quiere decir, yo soy lo más importante. Nadie es más importante que yo. Y no porque Dios tenga una baja autoestima o requiera nuestra adoración. Él no sufre de esos problemas psicológicos o de personalidad. Dios es Dios soberano y único. Pero Dios quiere decir, y te deja claro, yo soy el único Dios y no hay Dios fuera de mí. Ese es el primer mandamiento. Y luego, bueno, como dijo Lalo, ¿verdad? Es amar a Dios con todo nuestro corazón. La pregunta es si lo amamos. El primero, a veces ni lo cumplimos, y menos los otros. Entonces, ¿por qué? Bueno, vamos a contestar porque fue el mismo Dios quien nos dio todo, ¿verdad? Y porque basta con romper uno solo para quebrantar toda la ley. A ver, y aquí hay un ejemplo. Dice, si usted, por ejemplo, está acusado de infraccionar una ley de tránsito, no le disculpa el haber cumplido siempre con todas las otras leyes de tránsito, ¿verdad?
Si tú te pasas un semáforo y te ve un agente de tránsito y te dice, usted se pasó y lo agarramos infraganti, la luz roja, tú le vas a decir, ay, es la primera vez que me paso el alto, pero nunca me lo he pasado. ¿Te van a condonar la multa porque nunca te habías pasado un alto? Lo No, sentimos, ya lo cometió y es un infractor de la ley, aunque usted nunca se haya pasado un semáforo en rojo. Ahora vamos a ver Gálatas 2, 15 y 16, por favor. Quien lo tenga, léalo, por favor. Adelante. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok. Estamos viendo que los 10 mandamientos nadie los puede cumplir, que con un solo mandamiento que fallemos nos hacemos infracción de toda la ley, que es que no, por más que tú crees o la gente crea que ha cumplido los 10 mandamientos, como vimos en este joven, no es verdad. Entonces ahora que leemos Gálatas, dice que es el comentario del apóstol Pablo acerca de la ley. Los 10 mandamientos forman parte de la ley de Moisés. ¿Qué había descubierto Pablo como judío o los judíos acerca de la ley? ¿Qué había descubierto de acuerdo a lo que él escribe en estos versículos para la iglesia en Galacia, para los Gálatas? ¿Qué había descubierto Pablo? Que ni por las obras de la ley somos justificados. A ver, de nuevo, Lalo. Que por las obras de la ley no seremos justificados. Fue lo que descubre Pablo. No es por las obras de la ley. Ah, ok, muy bien, Lalo. Que no es por las obras de la ley que uno es declarado justo ante Dios, porque ya nos dimos cuenta que nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Y si tú dices que los cumples, ya cometiste el primer pecado, ya mentiste. Dios no Entonces, podía ser justificado. exactamente, que nadie podía ser justificado ante Dios por cumplir la ley. Nadie, el mismo Pablo que conocía muy bien la ley como fariseo, él llegó a esta conclusión. Nadie puede ser justificado ante Dios o declarado justo por cumplir las obras de la ley. Muy bien. Ahora, más adelante en el capítulo 3, del 10 al 13, por favor, alguien que lo lea con voz fuerte. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, y al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gracias, Leti. Perfecto. En base a estos textos que nos acaba de compartir Leti, vamos a contestar lo siguiente. ¿Para quién es la maldición de la ley? Según estos versículos. Dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en este libro de la ley. ¿Para quién es esa maldición? para todos. No. Para Por ahí va. todos los que viven por las obras de la ley. Ok, por ahí se va a complementar lo que nos comentaron. Para aquellos que quieren o creen poder tener vida eterna por cumplir la ley. Es decir, si tú crees que cumpliendo los 10 mandamientos vas a tener la vida eterna, dice Pablo, que estás en maldición. ¿Por qué? Porque es imposible cumplirla.
porque es imposible cumplirla. Estás bajo maldición, estás persiguiendo al viento, no vas a poder. Esta maldición cae sobre aquellos que quieren ganar la vida eterna por cumplirla. Ahora, ¿crees que hay grupos religiosos o personas que creen que por cumplir los mandamientos se van a ir al cielo? Sí hay grupos. Todo aquel que te diga, tú para ir que lo tienes que hacer, dice la Biblia, estás bajo maldición, no vas a poder. Siguiente pregunta 2. Esta maldición vendría sobre los que cumplieran en parte cosas escritas en la ley. ¿Esta maldición vendría sobre los que cumplieran en parte cosas escritas de la ley? Es pregunta, perdón, estoy formulándola mal. La vuelvo a leer. ¿Esta maldición vendría sobre los que cumplieran en parte cosas escritas en la ley? Es decir, la maldición está si yo trato de cumplir. Si cumplo de los 10 mandamientos 7 y fallo en 3, ¿funciona? No. ¿Cuál es el requisito? Cumplirla toda, pero ya vimos que es imposible. Entonces la respuesta es si esta maldición viene, si se cumple toda o no funciona. O la cumples toda o no va a funcionar. Entonces sí, si esta maldición sí recae para los que cumplen en parte. Es como el que va en la ley de tránsito. Es que nomás me pasé este alto. Pues te haces acreedor a una multa, aunque nunca te hayas pasado un alto. O la cumples toda o no funciona. Pregunta, ¿puede alguien en la 3 ser justificado porque cumple la ley? ¿Cuál es la respuesta? No. No, ¿por qué? Que es por gracia, no por Porque somos justificados por medio de la fe. Ok, no, porque nadie puede cumplirla. ¿Puede alguien ser justificado por la ley? No, nadie. No. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplirla. Estamos viendo la importancia entonces de los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo se quita la maldición de la ley? ¿Cómo uno o cualquier persona puede quitarse esa carga y ese peso de la maldición de la ley? ¿Cómo la quitó Cristo, esta maldición? Él lo dice. Él lo dice, aquí lo leyó Leti. Versículo 13, se los voy a leer. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Qué hizo Cristo? murió en el madero. Fíjate lo que aquí es algo bien interesante. ¿Quién ha quebrantado la ley de Dios? Todos hemos infringido la ley de Dios. Todos los seres humanos, sean conscientes o no, sean cristianos o no, este decálogo moral ha afectado a todas las culturas en todas las generaciones. Porque seas mexicano, seas americano, seas musulmán, seas africano, ¿la muerte o el asesinato se castiga legalmente en la mayoría de las culturas? Sí. ¿De dónde aprendió el ser humano que matar era malo? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza, somos seres morales y sabemos que matar es malo, ¿verdad? ¿Robar es malo? Sí. Seas judío, cristiano, no seas judío, cristiano, sabes que robar es malo en cualquier religión, porque Dios puso la moralidad en nosotros, en todo ser humano, independientemente de las convicciones religiosas que se tengan. Entonces, como toda la humanidad ha quebrantado la ley moral de Dios, ¿qué hizo Cristo? Dice según este versículo. Fíjate, qué interesante. Cristo nos rescató de la maldición, porque ni tú ni yo podíamos cumplir la ley, al hacerse maldición por nosotros. ¿Cómo se hizo maldición? ¿Alguien tiene una idea? Al morir por nosotros en la cruz. Ok, él dice que él cargó nuestros Pecados.
Pecados. ¿Se acuerdan que yo les dije qué dice la Biblia que es pecado? Que está en la primera carta de Juan. Infracción a la ley. Muy bien, Leti. Infracción a la ley. ¿A cuál ley? A la palabra, a los 10 mandamientos. Exactamente, Leti. Gracias, Leti, por aclararnos. Muy bien. Ahí está esta lógica que Pablo está operando. Es decir, todos infringimos la ley de Dios. Todas las veces que tú y yo infringimos la ley, Cristo la tomó en sí mismo como si Él haya cometido esa transgresión. Legalmente y forensemente hablando, todos esos delitos de infracción, Cristo los tomó como si Él los haya cometido para pagar en la cruz del Calvario por nosotros. Él tomó, dice, esa maldición que pesaba sobre la humanidad y Él la llevó sobre sí. ¿Ya se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿cómo quitó Cristo la maldición? Al morir por nosotros. Al morir por nosotros, tomándola Él, esa maldición sobre sí mismo. Ese es el acto sublime de gracia que creo que a veces no hemos alcanzado a dimensionar con exactitud de la obra redentora de Jesús. Gálatas 2:21, por favor, alguien que lo lea. Yo lo leo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por más murió Cristo. Muy bien, gracias. ¿Por qué dice que por demás murió Cristo? ¿Qué entendemos en este versículo? Porque si fuera por medio de la ley, no tendría caso que Cristo hubiera muerto. Gracias, Vero. Así de sencillo. Si tú y yo, cualquier ser humano, fuera capaz de cumplir cabalmente, sin fallar nunca, los 10 mandamientos, la muerte de Cristo hubiera sido absurda, inútil, sin sentido. Hubiera sido la muerte con mayor despropósito que hubiera existido en la historia de la humanidad. Pero como es imposible, por eso Pablo, que entendía muy bien la ley judía, dijo en el versículo 21, no desecho, no rechazo la gracia de Dios. Es imposible, porque la palabra gracia es un regalo no merecido. Si la justicia se obtuviera mediante cumplir los 10 mandamientos, Cristo habría muerto en vano. Y vaya que si alguien sabía de la ley era Pablo, de los requisitos de la ley. Y aunque déjame decirte que Pablo creía en su grande imaginación también, que él era un fiel seguidor del judaísmo y que cumplía con todos los requisitos de la ley. Pero Pablo fue confrontado por Jesús y él se dio cuenta de esta verdad. Imposible. Porque ¿cuál quebrantaba a Pablo al perseguir y matar a los cristianos? ¿Cuál de los 10 mandamientos? No matarás. No matará. Entonces, Pablo mismo entraba en una confusión teológica, ¿se dan cuenta? Porque él pensaba que le hacía justicia a Dios persiguiendo a los cristianos, según su testimonio, en el libro de los Hechos, capítulo 9, y luego lo repite más adelante en el mismo libro de los Hechos. Perfecto. Gálatas 3:24, por favor. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, pastor. Adelante, Nancy. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Gracias. Muy bonito versículo, muy bonito, porque nos clarifica una verdad muy importante. Ok, voy a leer en las notas. Al comprender que no podemos ganar la salvación guardando los 10 mandamientos, buscamos otra solución.
En esta forma, la ley nos conduce a esta solución. ¿Cuál es? Cuando dice que nos conduce, en otras versiones dice nuestro ayo, que en este sentido tenía aquella persona adulta que era la que se encargaba de enseñarle y educaba a los niños. Era el guía, el que educaba y llevaba a comprender algunas verdades fundamentales en la educación judía y en otras culturas. Nuestro ayo, o el guía, o el maestro. Entonces, ¿qué nos enseña la ley? Número 1, ¿podemos cumplir la ley, los 10 mandamientos? No. Imposible, dijo Cristo. Nadie. Este joven se fue triste porque se dio cuenta que no es cierto que los había cumplido. El apóstol Pablo, que conocía muy bien la ley, y no solamente los 10, el decálogo, sino los 613, y él creía que era un fiel judío disciplinado y que cumplía, también se dio cuenta de una cosa: imposible. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Para qué nos sirve la ley? ¿Para guiarnos a quién? A Cristo. A Cristo. Cuando vemos la imposibilidad de que tú y yo podemos cumplir los 10 mandamientos, la única solución es ir a Cristo, que Él sí cumplió y pagó por nosotros. Entonces la ley nos conduce a Cristo. Por eso creo que una mala interpretación y predicación del Evangelio no es decirle a la gente que si cree en Cristo se va a ir al cielo, que esa es una parte. Lo más importante es decirle a la gente que no podemos ir y tener una relación con Dios porque hemos quebrantado su ley. Si tú y yo no presentamos el Evangelio, enseñándole a la gente que es pecadora, que ha infraccionado la ley de Dios y que está bajo maldición porque nadie puede cumplirla, y presentarles a quien sí puede justificarlos delante de Dios, entonces el Evangelio no es completo. Entonces, nos guía Cristo. La ley sirvió para conducirnos a Él, para darnos cuenta que ningún ser humano puede cumplirla. Y por último, vamos a leer Romanos 3, 19, 20 y 28, 1. Es decir, al capítulo 3, versículos 19 y 20, y luego nos brincamos al 28, 1. ¿Sale? Y con esta parte vamos a terminar. Si hay algunas preguntas, ahorita las ponemos aquí. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Algún varón, si quieren? ¿Yo? Sí, por favor, adelante. Ok. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, muy bien, perfecto. Este texto todavía aclara mucho más. La ley nos evidencia como culpables. La ley nos dice: eres pecador, no lo has cumplido, has infraccionado mi ley, no la puedes cumplir. Ok, ahora el 28.1, Julián, por favor. Sí. El capítulo 20. No, versículo 20. No, el versículo 28. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gracias. Perfecto. Perfecto. A ver, de acuerdo a esto que leímos, ¿qué propósito tuvo la ley? Esto lo leímos en el versículo 19 y 20. Voy a repetirlo a ver si captamos lo que tenemos que contestar. Ahora bien, voy a leerlo en esta versión dinámica. Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Qué propósito tuvo dar Dios al dar su ley? Miguel. Que nos diéramos cuenta que estamos bajo el juicio de Dios. Muy bien. Y cuando nos damos cuenta que estamos bajo el juicio de Dios, mejor nos callamos que... Mejor cállate. Callar bocas. No, es que yo he cumplido.
¿De veras has cumplido mejor? Como decía mi amor, mejor cállate. Mejor cállate la boca. No le eches más tierra. Calladito te ves más Bonito. bonito, decían por ahí. La ley calla a todos los hombres cuando presumen de ser buenos. Cuando presumimos que somos buenos, que cumplimos, por muy religioso que te creas, mejor mira, mejor callamos la boca. ¿Por qué? Porque como dice, porque el mundo se calla la boca y queda convicto delante de Dios. La palabra convicto es muy importante ahí, en este versículo. ¿Alguien sabe lo que es un convicto? En jurisprudencia. ¿Mande? Un preso. Un reo. Un reo. Entonces, Culpable. si es un reo, es porque ya fue que declarado que Culpable. culpable. Un convicto es alguien que legalmente ha sido declarado culpable. Entonces me dice, la ley te dice, mejor cállate la boca porque la misma ley te declara que eres ¿qué? Culpable. Por eso un ex convicto es alguien que ha dejado de ser culpable. Los convictos son solo aquellos que han sido sentenciados y declarados como culpable. Según este versículo, ¿cuántos son culpables? Por favor, chéquenlo en el versículo 20. Todo el mundo. 10, sí, ¿verdad? Para que todo el mundo se Todo calle la el boca. mundo se calle la boca y todo el mundo quede convicto o culpable delante de Dios. Entonces, vamos encerrando todo esto, ¿verdad? Vamos, esto tiene sentido, ya empieza a tomar sentido, ¿ok? Entonces, si la ley no nos puede salvar, ¿de qué sirve? Si por la ley nadie se salva, ¿para qué entonces sirve la ley? Para conocer el pecado. Muy bien, Lalo. Pues para darnos cuenta de una cosa, ¿verdad? Que somos pecadores. Para eso sirve. Para ser consciente. Para ser conscientes de nuestro pecado, que todos hemos infraccionado la ley y que estamos declarados como culpables delante de Dios. Ahora, al no guardar la ley, quedamos bajo el ¿qué? De Dios. ¿Juicio de Dios? Muy bien, bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Y solo estamos reafirmando una cosa. Para que uno se salvara bajo los 10 mandamientos, entonces, ¿qué tendría que hacer? Cumplirlos todos. ¿Cumplirlos todos? ¿Cuánto? ¿Nada más una vez? Siempre. Toda la vida. Toda la vida. Siempre. Por eso las religiones cansan. Por eso cuando te dicen haz, dice, pues no. Me voy a cansar, es imposible. Ahora, ¿qué problema se presentaría al intentar esto? ¿Cuál sería el problema? Hay un gran problema. ¿Cuántos? Que no es posible ¿Perdón? hacer. No es posible. No es posible, Yuli. Perfecto. ¿Habrá alguien que pueda? No. Humanamente no. Humanamente. Nadie. Solo uno pudo cumplir toda la ley. ¿Quién fue? Cristo. Dijo, yo no vine a abrogar la ley, a anularla. ¿Yo vine a qué? Yo vine a cumplirla. Y yo la cumplí, dijo Jesús. Pero Él es Dios, ¿verdad? Él sí pudo. También nos evidenció que nadie puede humanamente hacerlo. Ahora, una pregunta que no viene aquí. ¿La ley de Dios es buena o es mala? Buena. Buena, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el problema? ¿La ley o nosotros? Nosotros. La ley es buena y es mala. A ver, tocayo, explícanos poquito.
La ley es buena para los que confiamos en Jesucristo, pero es mala para los que confían en la ley. En cierto sentido tienes razón, es buena porque ahora nos damos cuenta, Cristo la cumplió por nosotros. Y si hoy, por gracia, cumplimos algunos de los mandamientos, es por su poder en nosotros. Ahora entendemos que la ley nos llevó a Cristo, que era imposible cumplirla, pero que si hoy amamos a Dios y amamos al prójimo, no es por nosotros, ¿verdad? Es porque Cristo ya está en nosotros. Y ahora somos justificados por la fe en Él, porque Él cumplió, y ahora todo lo que Jesús hizo ahora se abona a nuestra cuenta. Entonces sí es buena y mala en ese sentido, sí, pero a quien quiere cumplirla está bajo maldición. Entonces vamos a contestar. Entonces, muy sencilla aparentemente, pero muy importante para ti y para mí. Y yo te lo digo con todo mi corazón, cuando escucho predicar el Evangelio a mucha gente y en iglesias y a pastores, me doy cuenta de una cosa, que queremos no lastimar la sensibilidad de la gente y que la gente no se sienta mal, pero pocas veces se confronta a la gente con la realidad del pecado. Y la única forma que el ser humano debe entender y puede entender que es pecador es confrontarlo, que todo mundo ha quebrantado la ley de Dios. Y que no es por hacer o cumplir los lineamientos y reglamentos o leyes de una ley que uno va al cielo, porque mucha gente sigue empeñada en creer que por hacer cosas se va a ir al cielo. O que por hacer cosas ya se ganó el favor de Dios. Es imposible, dijo Jesús. La única forma es creer que Jesús en la cruz del Calvario llevó la maldición de la ley que nosotros hayamos quebrantado y que por la fe en Él ahora somos declarados justos. Entonces vamos a contestar. La ley es importante, nos muestra que somos pecadores, que nadie puede cumplirle, que Cristo la llevó en sí mismo y nos ha declarado justos. Ok. ¿Verdadero o falso? ¿Sale? Número 1, los 10 mandamientos forman parte de la ley que Dios dio a Moisés. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Quién está de acuerdo? Levante la mano, el pulgar si están de acuerdo que es verdadero. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Para obtener la vida eterna, ¿tenemos que cumplir los 10 mandamientos? Falso. ¿Quién dice que es falso? ¿Pulgar abajo? Falso, falso. Perfecto, pulgar abajo, falso. 3. Si uno puede cumplir los 10 mandamientos, ¿basta con hacer el esfuerzo para tener la vida eterna? Falso. Falso. Falso, muy bien, falso. Dios nos dio los 10 mandamientos con el fin de hacernos ver que somos pecadores. Verdadero, muy bien, verdadero. 5. Los 10 mandamientos representan la norma establecida por Dios para el comportamiento humano. Verdadero. Verdadero, muy bien, verdadero. Si es una norma de comportamiento, pero no es para tener la vida eterna, porque no la pudimos cumplir. 6. Uno es más culpable si quebranta el mandamiento no matarás, que si quebranta no dirás falso testimonio. Falso. Falso, muy bien, falso. Si quebrantas y mientes, te haces culpable como si hubieras matado, adulterado de toda la ley, si quieres tener la vida eterna por cumplir los 10 mandamientos. 7. Si la vida eterna se consiguiera cumpliendo los 10 mandamientos, no tendría caso que Cristo muriera. Muy bien, verdadero, excelente, verdadero. 8. La ley de Dios es demasiado exigente. Falso, verdadero. A ver, ¿qué pusieron? Miguel dice que es falso. Claro, dice que es verdadero. Falso, dice mi tocayo. Nancy, Abraham, ¿qué dicen? Verdadero es demasiado exigente. Verdadero, demasiado exigente. Es que estoy... A ver, ¿es exigente o no es exigente? Julián, ¿qué pusiste tú? Falso. Muy bien. Está dividido. Falso, dice Leti. Abraham, ¿quieres preguntar algo, hijo? ¿O está diciendo que es...? No, yo le puse que le puse verdadero, que sí es exigente. Ok, muy bien. Gracias, Abraham. Ok, buena, esta sí nos causó por ahí, ¿verdad? ¿Tú qué dices, Ise?
Le puse que es falso, pero Ok, está muy ok, polémico el asunto. ok. Bueno, quien puso que es falso, que es demasiado exigente, está en lo correcto. No. Todo lo que Dicen que Dios hace no es da bueno. más de lo que Todo puede. nace del corazón de un Dios bueno. Es falso, no es exigente. Porque sería como jugar al juego que te pongo las cosas difíciles para hacerte caer. No, la ley de Dios es buena y no es exigente. El problema somos nosotros. El problema es el corazón humano. Somos nosotros. Eso está bien, sí es cierto. Si se nos hace exigente, también a mí, digo, si es exigente, sí, pero es por mi condición, ¿verdad? Es como si yo nunca entrené y quiero correr un maratón. ¿Va a ser exigente 42 kilómetros? Sí. Sí, ¿verdad? Pero en este caso no es como correr un maratón. Por más que me entrene, no voy a poder porque el problema no está en la distancia, está en mí. No, miren, Dios es bueno y no tendría por qué dar una ley para hacernos pecar. Lo único que nos demuestra es nuestra incapacidad y el pecado humano. Entonces, no es exigente, es falso. Se nos hace exigentes por nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? Por eso, Cristo nos dice, mira, como no puedes, yo voy a tomar tu incapacidad y yo la voy a cumplir por ti. Y ahora cuando Dios te ve a ti y a mí a través de Cristo, nos ve como si lo hubiéramos cumplido. ¿Estás de acuerdo? Ya nos ve así. Eso es la gracia. Entonces no te preocupes, no es exigente, porque todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Entonces, es falso. 9. Es imposible cumplir con los requisitos de la ley. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, imposible, verdadero. Y por último, la 10. Los 10 mandamientos nos conducen a Cristo. Verdadero. Verdadero. Ahora, solo para terminar, la pregunta, piensa en el pueblo de Israel. Si no sabes un poquito la historia, ellos fueron esclavos ¿cuántos años? Por 400 años. 500. Ok, y Moisés, a través de la mano de Dios, los libera, ¿verdad? Los deja de ser esclavos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y ya una vez que son libres, Dios les da la ley. ¿Estás de acuerdo? Se las da ya cuando los hace libres, como una norma de comportamiento. No para salvarlos. Porque si no hubiera sido, mira, ahí te va Moisés, les das a los israelitas los mandamientos y si las cumplen, pues ya los salvo. ¿Sale? Si cumplen los mandamientos, entonces sí ya los saco de la esclavitud y ya para que sean mi pueblo elegido. Primero los salvó, luego les dio la ley. La ley nunca fue para salvación. Una norma de conducta para que vivieran diferentes a los pueblos donde iban a ir. Pero jamás tuvo el propósito de salvar al pueblo. Eran normas de comportamiento. Pero ellos mismos se dieron cuenta que jamás pudieron cumplirlo por el corazón humano. ¿Ya se dieron cuenta de esa parte? Primero los salva y luego les da la ley. Ahora, Cristo nos salvó y ahora podemos de alguna manera cumplir la ley por la gracia de Dios en nosotros, no porque podemos hacerlo nosotros. Porque la pregunta, ¿aún por ahí mientes a veces, sí o no? ¿Alguna mentirilla? Timbre el teléfono, bueno, entonces antes dile que no estoy. O se me ponchó el tren ligero, por eso llegué tarde, pastor, a la reunión de oración. Quebrantamos la ley aún, porque Juan dice, aún pecamos, pero ahora nos confesamos y Cristo nos perdona, Él ya pagó. Entonces, alguien que me diga en una sola frase, ¿qué importancia tienen los 10 mandamientos? Son una guía para agradar al Padre. Una guía que nos conduce a Cristo, aunque fallamos en parte sí, algo más, alguien más, sí agradamos al Padre, pero ya no por cumplirla, porque aún a veces nos equivocamos, sino que la ley nos conduce ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo. Y otra cosa, nos hace ver que somos ¿qué? Pecadores. Pecadores. En la ley de Dios entendemos una cosa, híjole, si soy pecador,
Sí he quebrantado los mandamientos de Dios y por más que me esfuerce, por eso se nos hace difícil, no lo puedo cumplir. No, o sea, siempre voy a fallar, pero gracias a Dios que no fue el medio de la salvación. Nos llevan a Cristo y nos refleja el pecado, qué pecador es el ser humano. Por eso creo yo que la mejor forma de mostrar la gracia de Dios a la gente es hacerle ver con amor, pero con mucha firmeza, que es pecadora. Si la gente no entiende que es pecadora, que el juicio de Dios está sobre ellos porque han quebrantado su ley, estamos vendiendo, con todo respeto, un evangelio muy barato. Muy barato. Porque Cristo se hizo maldición por nosotros al llevar la pena de la ley sobre el madero, dijo Pablo. Entonces, sí, creo que es importante que entendamos este principio de los 10 mandamientos. Fueron dados como nuestra guía, nuestro maestro para llevarnos a Cristo, y sigamos predicando, porque luego, pues la próxima lección va a ser la reconciliación, ¿verdad? Cómo Dios nos reconcilia. Pues así.